Hola a todos y todas, soy Sergio Benítez, esto es Ritmo Vinilo, un podcast musicultural dedicado a hablar de música de baile en vinilo. Entramos en el mes de junio, así que este capítulo número 39 va a ser el primer review de los vinilos recibidos este mes de junio. En esta edición traigo estos 4, mirad aquí. Desde Illegal Jazz Records vamos a hablar de lo último para Delphonic y Capote llamado Illegal Jazz Volumen 2.1. Mirad desde Upstate Asylum Recordings, Steve Crawford con este Arctic Vibration EP. Y además en 7 pulgadas, muy chulo. Hablaremos de uno de los álbumes importantes de este verano, Kerry Chandler, uno de mis favoritos, con esto que se llama Spaces and Places Sampler One, desde Chaos Theory, el sello de Kerry Chandler, y finalizaremos el día de hoy con un temazo Tone Control, con este Illusion Theo Parrish Mix. Bueno, estos son los 4 vinilos de los que voy a hablar hoy. Además, tendremos, como no, nuestro Classic House, nuestro History Dance con el que cerraremos esta edición, y por supuesto tendremos esos comentarios que nos dejáis a través de las redes sociales. Así que sin más, empezamos Ritmo Vinilo. Sé bienvenido, sé bienvenida. Fue el primer soporte musical y pienso que estará siempre ahí. La calidez del sonido, todo lo que conlleva el vinilo, de limpiarlo, ponerlo, guardarlo. Te centras en lo que estás escuchando. Tú tomas un vinilo, lo llevas a la tornamesa y en el instante que tú tomas la aguja para poner, ese momento creo que es el momento mágico donde te conectas tú con el vinilo y con el contenido del vinilo. Ritmo Vinilo. El sonido genuino de la música de baile. Bueno, pues ya estamos por aquí. Nuevo capítulo, como he dicho, número 39 de Ritmo Vinilo, dedicado a al review de los vinilos de este mes de junio. Y habréis observado que no he abierto ningún paquete de vinilos, y es que en el anterior capítulo, en el número 38, que dedicamos a descubrir el nuevo álbum de Louie Vega, Expansions in the New York City, ahí es donde abrí el paquete, donde me venían 5 vinilos, pero quisimos indagar en profundidad, dedicarle toda una semana al Expansions in the New York City de Louie Vega. Por eso ese paquete ya estaba abierto y nos quedaban 4 vinilos, que son los que vamos a analizar, a ver hoy. Antes de empezar, decirte que si lo que estás haciendo es escucharnos en audio a través de la plataforma Heardis, te recomiendo que, como voy a hablar de portadas y de vinilos en imágenes, te recomiendo que te vayas a nuestro canal de YouTube y veas el podcast en vídeo. Bueno, empezamos con un sello que me encanta, Illegal Jazz Recordings, con los jefazos y productores de este sello. Hablamos de Marcus Lindner y Matthias Modica, ambos de Berlín, y que se les conoce mucho más como Delphonic y Capote. Este álbum, este EP, le han decidido llamar Illegal Jazz Volumen 2.1. Y es curioso porque la serie Illegal Jazz va por el número 6. ¿Por qué han vuelto al número 2 y le han llamado 2.1? Porque esto es un vinilo, no, porque hay cortes, hay remezclas nuevas. Existe por ahí un Illegal Jazz Volumen 2 que salió a través de un sello que se llamaba Toye
Records. Y voy a explicar lo que yo entiendo sobre este sello que se llama Toy Toye Records. Yo creo que ellos empezaban a sacar temas cogiendo samples de canciones que no tenían los derechos. O sea, voy a explicar. El sello Toy Tonics, que es el sello de Delphonic y Capote, empezaron a sacar temas cogiendo samples cuyos derechos de autor, que yo eso lo pienso yo, es mi opinión, creo que no tenían los derechos, y entonces empezaron a llamarlo Toy Toye Records, y de ahí el nombre de Illegal Jazz, ¿vale? Por la falta esa de derechos. Luego pues pienso que han conseguido los derechos y el sello Toy Toye lo separaron por el nombre, que tenía mucha vinculación con Toy Tonics. Creo que los quisieron separar y Toy Toye solo se quedó con Illegal Jazz Volumen 1 e Illegal Jazz Volumen 2, ¿vale? A partir de Illegal Jazz Volumen 3, el sello ya pasó a llamarse Illegal Jazz Recordings, que es un subsello de Toy Tonics. Pues bien, este tema, este vinilo que se llama Illegal Jazz Volumen 2.1, es la remasterización y la reedición de ese vinilo que se sacaba a través del sello Toy Toye Records llamado Illegal Jazz Volumen 2, posiblemente que le han puesto Illegal Jazz Volumen 2.1. Un vinilo que, si no se pienso mal, creo que es de 180 gramos, porque pesa un poco más de lo normal. Esto salió a mitad de mayo. Va entre los 116 y 127 BPM. Siempre que sacan este Illegal Jazz siempre hay bastante oscilación de BPMs. Sonido, pues eso, jazzy house, sonido disco, sonido funky, siempre se mueven por ahí, Vamos a empezar de los 4 cortes que lleva. Vamos a empezar por el segundo de la cara B. Vamos a ir hacia atrás, como los cangrejos. Esto es de Garrett. Bueno, se llama Garrett Rejam. Y voy a explicar otra cosa. Voy a ponerlo un poquito para atrás. Voy a explicar una cosa. Y es que todos los vinilos, todos los cortes que van incluidos en los vinilos de Illegal Jazz se llaman Rejam, reediciones. Eso significa que lo que han hecho es coger temas que ya tienen un nombre original y ellos lo reeditan, ¿vale? Y lo convierten a su forma de ver la música de baile. De los 4, 3 no sé de qué canciones proceden. Solo puedo decir una que desvelaré enseguida. Este se llama Garrett Rejam. Si alguien me puede decir de qué tema están extraídos los samplers, que me lo diga, Así, empezamos con esto en este capítulo número 39 del Delphonic y Capote Illegal Jazz Volumen 2.1. Madre mía, cómo me enrollo, vaya chapa que os suelto cada programa. Pero bueno, ya sabéis que a mí lo que me gusta es hablar de música de baile, que mejor que enseñarla en este formato tan amado que es el vinilo. Os podéis observar que nos viene en portada genérica, Illegal Jazz Recording siempre lo saca en este tipo de portada, tipo reciclado. O reciclado, vamos, tipo no, está reciclado. Y el inner sleeve, mirad, no es el blanco, es así más color negro, ¿vale? Toma. Bueno, sonido jazzy house con lo que empezamos, con este Garrett Rejam. Y ahora nos vamos a ir al anterior corte, el corte del B1. Que tengo que decir que hablé ya de otro Illegal Jazz, el último que se ha editado en vinilo, el número 6. Lo podéis ver, el review de ese vinilo, Illegal Jazz Volumen 6, lo podéis encontrar en el capítulo número 33 de Ritmo Vinilo. Esto sí que os suena más, a muchos les sonará y algunos dirán, sí, esto lo tengo yo en un tema de una formación que se llama Gusto,
el Discos Revenge. Pues no, el original no es de ese tema, ¿vale? Este original es de un tema de Herbie Mason que se llama Groovin' You y es de 1979. Así han hecho este Rhythm Mason. Pues sí, mucho más lenta, estaba a 122 BPM y muchos os recordará, como he dicho, el tema de Discos Revenge de gusto, pero no, es de Herbie Mason, estaba llamado Groovin' You y que por esto el título que le llaman Mason Rhythm. Y algunos estarán diciendo, pero si este tío no me deja escuchar los temas. Bueno, el que se acaba de incorporar, que nunca ha visto ritmo vinilo, de todos los cortes que lleva el disco, vamos a escuchar algunos de forma muy breve y voy a destacar uno que en este caso es el que más me gusta de este vinilo, pero a veces lo destaco simplemente por elegir uno de los que hay. Voy a enseñar el vinilo, aquí lo tenéis. Illegal Jazz está en la cara A y aquí con un poquito de información en la cara B. Hemos escuchado los dos cortes de la cara B. Vamos a escuchar los dos cortes de la cara A. Voy a limpiar un poquito esto, si me lo permitís. Vale, vamos a escuchar, yo me voy a quedar con el primer corte de la cara A, que es el que más me gusta a mí. Vamos a escuchar primero el segundo de la cara A. Sonido jazz funk, esto va a 127 BPM y se llama Bomba Rhythm. Tampoco sé del original, de dónde han sacado, de dónde han extraído el sampler del tema original, ni por qué le han puesto el título de Bomba. A ver si alguien lo sabe y me lo puede decir. Lo escuchamos. Y ahora sí voy a por para cerrar este vinilo, voy a por el corte que quiero destacar. Me encanta este corte, va a 116 BPM, se llama Phenomenon Rhythm y como he dicho, no sé de dónde procede el sampler porque le han puesto Phenomenon, pero me encanta. Estamos hablando del último vinilo para el sello Illegal Jazz Recordings a cargo de Delphonic y Capote. Esto se llama Illegal Jazz Volumen 2.1. Lo escuchamos un poquito más,
encanta lo que hace Delphonic y Capote, esa combinación de disco, de jazzy, de house. Me encanta lo que consiguen. Soy amante de estos vinilos de Illegal Jazz Recording. Ya tenemos el primero. El primer vinilo del día de hoy. Lo guardamos por aquí. Y este es un vinilo que a veces hablo del Lacquer Cat, esa persona pues que se dedica a hacer que el sonido digital pues suene perfectamente en el sonido analógico de un vinilo. No sé, el vinilo suena estupendamente, pero no sé quién es el Lacquer Cat encargado de esto. Bueno, vamos a ir a por el siguiente. Por cierto, por aquí detrás veréis no quiero destorbar mucho, pero bueno, veréis aquí que hay un thank you 500 followers. En fin. Eso veréis. Esto por aquí porque hace unos días celebramos pues esos 5.000 seguidores a través de la plataforma Instagram, a la que estoy más que agradecido, pero que no lo he dicho porque el que me conoce lo digo a veces, que es que no soy muy no de que siga la gente, sino de hablar de si hay tantos seguidores o que seguidores. Eso no van conmigo, pero no quita que agradezca muchísimo todo el apoyo, toda la gente, todas las muestras de cariño que dan a través de las plataformas, a través de las redes sociales. Así que mil gracias, como siempre digo. Bueno, que ya me estoy enrollando, como siempre. Nos vamos de Alemania hasta Estados Unidos. Mirad, aquí un 7 pulgadas. Muy bonito, muy chulo. A través de este sello Upstairs Asylum Recordings, en la referencia número 10. Lo voy a dejar por aquí. Bueno, aquí tenéis la portada y aquí detrás tenéis un poquito de información, que ahora hablaré de ella. Lo vamos a poner aquí. El vinilo, el del logo es la cara A, donde está un poquito de información es la cara B. Vamos a empezar por la cara B. Voy a destacar la cara A, pero las dos caras son magníficas, ¿vale? Las dos caras son enormes. Es más, vamos a empezar por esta cara B. Va a 45, a 45 revoluciones por minuto y a 125 BPM los dos cortes. Estamos hablando de este sello americano que también me gusta mucho, Upstairs Asylum Recording. Ya hemos hablado de él yo creo que fue hace 2 capítulos, presentando pues eso, un EP que nos traía, no me acuerdo ahora el nombre, pero que os lo pondré por aquí o por aquí, no sé por dónde saldrá, por uno de los dos lados os saldrá para que veáis el capítulo que presentamos, el anterior EP de Upstairs Asylum Recordings, como he dicho, un 7 pulgadas que salió en abril de este año 2022, que combina en esta cara el sonido más afro house, porque este remix es de Christian Warren, y algunos dirán, ¿quién es Christian Warren? No lo sé quién es Christian Warren. Pues sí, se lo conoce dentro del Afro House por Ocean Light o Yoruba Soul, que tiene el sello Yoruba Soul Records, ¿no? Un genio haciendo sonido Deep House, siempre orientado a esos toques afro, y en este caso el vinilo se llama Arctic Vibration, y esto, como digo, es el Yoruba Soul Remix. Lo escuchamos un poquito. A mí los dos cortes me gustan por igual, pero vamos a escuchar un poquito más extendido el corte original, un poquito más contundente. Y la verdad es que el vinilo en 7 pulgadas suena muy bien, porque así sí que sabemos que hay Lacquer Cat, uno de los que hablamos muchas veces, el señor Dietrich Schunemann. Si alguna vez veis algún vinilo donde salga este Lacquer Cat, ya os digo que os guste o no, el vinilo y la música tiene mucha calidad. Dietrich Schunemann.
Bueno, esto es de Steve Crawford, se llama Arctic Vibrations. Escuchamos el corte original. Un poquito más, esto lo dejo que lo escuchéis un poco más. Me encanta este tema, Steve Crawford, Arctic Vibrations, a través del sello Upstairs Asylum Recording, súper recomendado. Y ahora, si os parece, vamos a ir a por el... Bueno, antes de ir a por el siguiente vinilo, voy a dejar el de Yoruba de fondo. Porque pues vamos a ir a por algunos de los comentarios. Enseguida iremos a por nuestro Classic House, que es el siguiente vinilo. Vamos a descubrir cuál es nuestro Classic House. Pero antes, además el de hoy, muy interesante, Pero antes vamos a por esos comentarios que nos dejáis a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos tenéis en YouTube, en Instagram, Facebook, Mixcloud, Heardis, también a través de Google Podcast y en la plataforma de compraventa Discogs. Y por supuesto también nos podéis seguir con el hashtag la música de baile en vinilo, todo junto, la música de baile en vinilo. Bueno, pues vamos a por algunos comentarios relacionados con el capítulo anterior, un capítulo o una semana dedicada al grande, al maestro Louie Vega, que nos presentaba ese Expansions in the New York City, y nosotros le dedicamos pues un capítulo, le dedicamos una sesión, le dedicamos varios posts, le dedicamos nuestro History Dance y nuestro Classic House, todo para el maestro Louie Vega. Bueno, pues mirad, aquí tengo algunos de los comentarios que nos dejasteis a través de YouTube. Nuestra amiga habitual, Noelia Capitula, que nos dice desde Argentina: tremendos vinilos, Sergio, uno mejor que otro. Se estaba refiriendo al capítulo, como he dicho, dedicado al álbum de Louie Vega. El tema junto a Kerry Chandler es exquisito. Te felicito por tan buena adquisición y gracias por compartirlo con nosotros. Y dice, para hacer una sesión completa con estos vinilos. Eso no, como nos lo decía en el capítulo anterior, ella no sabía que la semana siguiente íbamos a tener esa sesión completa de vinilos del álbum Expansions in the New York City, que la tenéis en la sesión número 24. Después tenemos a Salvio que no sé concretamente de dónde es. Siempre agradezco que me digáis de dónde sois para conoceros un poquito mejor. Nos dice, me encanta Information Society.
Los he visto en vivo varias veces en Brasil, el país donde más discos vendieron y son incluso más conocidos que en Estados Unidos. Entiendo que a lo mejor A Salvio es de Brasil. Cuando compré el primer álbum de Information Society, me sorprendió ver el nombre de Louie Vega en la producción. Este primer álbum de ellos será relanzado en vinilo transparente. Se refería al álbum de Information Society y se refería también a que pusimos el Running, el tema tan conocido de Information Society, lo pusimos para finalizar nuestro último capítulo, fue nuestro History Dance, y lo pusimos porque como era el capítulo dedicado a Louie Vega, lo utilizamos porque ahí el remezclador que ha hecho ese tema era Louie Vega. Vamos con más comentarios. Tenemos por aquí a Super Chema, que tampoco sé de dónde es, me dice: grande, lo que he escuchado de este disco es muy bueno, gracias por la review. Como siempre digo, refiriéndose al vinilo de Louie Vega. Muchas gracias, Super Chema. Otro de los habituales desde UK, nuestro amigo Tino, que nos dice: magnífico el álbum de Louie Vega, la historia de la estrella, dice, originalmente desde Heatwave y también por George Benson. Sí que es verdad que algunos de los temas que hay eran del propio George Benson. Y nos vamos hasta Chile. Muchas gracias, Tino. Nos vamos hasta Chile, donde nuestra amiga también habitual, Sandri80s Mix, nos dice: oh, qué maravilla, gracias por mostrar lo nuevo. Enseguida comenzará la caza, se refiere a que enseguida comenzará la caza, porque ella también se va comprando vinilos y cuando aquí ve que sacamos algún vinilo, pues luego va a la caza de ese vinilo. Un beso muy grande, Sandri. ¿Y quién tenemos más? Así, nos dice Swapan Das, nos dice: gran saludo desde Calcuta, desde la India. El sonido de mucha calidad, es muy grande. Pues muchas gracias, saludos a Swapan Das. Y a nuestro amigo Alex Fiquera, también habitual, nos manda saludos en forma de emoticonos desde Italia. Pues bueno, esto es lo que tenemos del capítulo anterior. Luego dejaremos algunos comentarios que nos habéis dejado de la sesión que hicimos en exclusiva del álbum de Louie Vega. Enseguida continuamos, pero antes vemos qué pasó en ese capítulo que tanto estoy hablando aquí, pero que no habéis visto, los que no lo vieron, los que se lo perdieron, un pequeño resumen. El capítulo 38 dedicado al Expansions in the New York City de Louie Vega. De los productores que más me gusta a mí es que Richard Chandler. Suena estupendo. Este es nuestro Classic House de esta semana. Louie Vega junto a Joaquín Joe Clausell. Expansions in the New York City by Louie Vega. Increíble álbum. Nuestro History Dance. Este remix fue a cargo de Joey Garner y Little Louie Vega. Sí, señor. Pues ya estamos por aquí con nuestro Classic House. Algunos dirán: Classic House, esto que suena es House, esto que suena es House. Bueno, no del todo, y enseguida lo explico. Hoy vamos a hablar en el Classic House de un tema de 1987 de la formación Mars. Yo creo que por la portada algunos ya la habréis conocido, Papam the Valium. Aunque esto que escuchamos es la cara B, luego escucharemos el tema principal, el que queremos poner, el Papam the Valium. Y para quien no conozca la formación Mars, que fue una formación que estuvo muy poquito tiempo, bueno, que solo se juntó para editar muy poquitos temas. La formación Mars eran dos bandas, Color Box y A.R. Kane, que se juntaron junto a C.J. McIntosh, John Fryer y Dave Darrell. Todos estos conformaron este
grupo que se llamaba March y, como habéis visto muchas veces, viene con unas siglas muy separadas. Pues esas siglas correspondían al nombre, a la primera inicial del nombre de los miembros de las dos bandas. La M era de Martin Young de Colorbox, la A era de Alex Ayuli de A.R. Kane, la R era de Rudy Tambala de A.R. Kane también, la otra R era de Russell Smith, que estuvo conectado mucho tiempo en la banda A.R. Kane, y la S final era de Steven Young de la banda también Colorbox. Por eso esas iniciales se ponían así como Mars. Y esto que estáis escuchando de fondo, que es sonido más synth-pop, es porque estas bandas, Colorbox, se dedicaba mucho a la percusión y A.R. Kane se dedicaba a hacer mucho sonido synth-pop. Por eso esta cara B fue la otra opción que le dieron a este Pump Up the Volume y la hicieron mucho más synth-pop. Esta cara B se llamaba Anitina. A ver, Anitina. Pero nosotros nos vamos a ir a la cara que todos conocéis. Bueno, voy a enseñar el vinilo. Mirad, este es Anitina, ponía disco mix 12 pulgadas, madre mía. Ya nos vamos. Esto sí que suena mal, ¿verdad? Pump Up the Volume. Este concretamente es un vinilo italiano a través del sello CGD y 4AD. Se combinaron ahí con la referencia 15335 de 1987. Por cierto, con muy buen sonido. Iba a 113, bueno, va a 113 BPM, bastante lento. Estamos hablando del final de los 80, de house de final de los 80. Yo, por cierto, bueno, voy a enseñar el vinilo. Tengo esta copia que veis aquí, con la parte está aquí atrás, ¿lo veis? Pero también tengo otra copia de este vinilo, que la vais a ver por aquí, a través de otro sello, Ford and Broadway, ¿vale? Esta copia que tengo aquí venía con 4 cortes, con un instrumental, no me acuerdo ahora, bueno, venía, lo puedo decir, con un instrumental, un tema, el Anitina que hemos puesto, también venía con el Pop in the Volume, este que estáis escuchando aquí, con un bonus beat. Este era más completo, pero este al ir a 45 suena mucho mejor. Yo tengo 2 copias, pero de este hay 92, ojo lo que digo, 92 versiones diferentes entre vinilos, cassettes y CDs. Es brutal lo que se editó y lo que funcionó este tema. Contiene samplers de 13 canciones diferentes, de los 70 y los 80, 13 canciones diferentes, que no es poco. Es lo que pasaba en los 80, que se sampleaba muchísimo, un poquito de aquí, un poquito de allá. Bueno, va, que no me enrollo, lo escuchamos un poco. La formación Mars con este Classic House, Pump Up the Volume. Pump up the volume, pump up the volume, dance, dance.
Pues aquí lo teníais, nuestro Classic House de esta semana, de este capítulo número 39 de Ritmo Vinilo, a cargo de la formación Mars, con este Pump Up the Volume que lo partió en los 80, final de los 80. Y quitamos este. Vamos a continuar con los vinilos nuevos. Todavía nos quedan 2 vinilos que repasar, 2 novedades y además cerrar con nuestro History Dance. Vamos a por este, mirar, qué chulo. Uno de los maestros que yo siempre digo que me gusta mucho, que me encantan, el señor Kerry Chandler con este Spaces and Places, que además el inner leaf es así negro y voy a ver si lo puedo enseñar. Oye, no quería salir el vinilo, no quería salir. Bueno, aquí está, mirar, es un picture disc, reflejando aquí lo que es un poco, no es un artwork, porque esto es una foto, eso sí, de mucha calidad, un mapa del universo, y aquí también tenéis, en el picture disc, ese mapa del universo, y aquí pues eso, le han hecho así como una espiral para que haga como un juego de movimientos cuando lo pones. Vamos a empezar una cara, la cara A se llama protón, y la cara B se llama neutrón. Ya sabéis, los protones y los neutrones, esas moléculas que cuando combinan hacen una combinación explosiva. Yo voy a quedarme con la cara, voy a destacar la cara B, no la cara A. A mí me gusta más la cara A, perdón, la cara B. Las dos caras llevan el corte principal y el instrumental. Empezamos por la cara A. Va a 33, va a 33. Como he dicho, uno de los maestros, aquí ya he presentado varios temas de él, varias remezclas de él, desde New Jersey, uno de los genios de la industria de la música house. Te hablo de Kerry Chandler, que además es propietario del sello del que hablamos hoy, que es Chaos Theory, que como he dicho ya he presentado algunos vinilos de este sello. Esto es la referencia KTLP 001V1. Y este, como he dicho, viene en un picture disc y además es una edición limitada de 1000 copias. Suena de maravilla, ¿eh? Sonido Deep House entre 124 y 125 BPM. Y este título de Spaces and Places es un título que le ha dado a un álbum que él va a sacar, porque está a puntito de salir, sale a final de este mes de junio, un álbum que se llama Spaces and Places, un álbum que ya hace 14 años que no saca un álbum Kerry Chandler, así que mucha gente lo está esperando. Pues esto es un EP, es el Sampler 1, que pone aquí donde lo pone, Sampler parte 1, porque es un adelanto de ese álbum. Luego el álbum se llama Spaces and Places Sampler Part 2. No sé si luego habrá más partes. Y es un álbum dedicado, tanto este como el LP que va a salir, es un álbum dedicado a 22 clubes de todo el mundo. Él lo que ha hecho con este álbum es ir a grabar dentro del propio club la mezcla, el envolvente del sonido, y han salido estas cosas tan chulas como las que voy a presentar aquí. También tengo que decir que aunque me duela, porque a mí, para que veáis que yo todo lo que sale de Kerry Chandler o de Louis Vega o de cualquier otro productor, yo no miro si es del productor, miro si me gusta. Simplemente no quita que sea bueno o no sea bueno. Digo si me gusta, no hay que consumir música por consumir música. De verdad te tiene que gustar, porque luego cuando la pinchas, si no la sientes, no vale nada la sesión. Así que, ¿por qué digo esto? Pues porque la segunda parte, el LP que va a salir ahora a final de junio, yo lo he escuchado repetidas veces, he intentado volverlo a escuchar por aquí y por allá, pero no hay manera. Yo creo que lo que ha hecho en ese LP es europeizar un poco el sonido suyo característico. Y digo esto de europeizar porque muchos DJs y productores tienen la tendencia a que cuando están en Estados Unidos producen y pinchan de una manera, y cuando vienen a Europa producen y pinchan
de otra manera diferente, y aquí pues la vinculación es a un sonido más. En Europa se lleva el sonido más, siempre se ha llevado más el sonido techno, ese sonido tech, y bueno, pues yo creo que ese LP se ha ido hacia ese sonido más tech. Por eso digo que lo ha europeizado, y a mí particularmente no me acaba de gustar tanto, y por eso de momento no me lo voy a comprar, ¿eh? Bueno, pues eso, después de soltaros todo este rollo tan largo, vamos a escuchar un poquito de esta primera cara que se llama Proton, y que el tema concretamente que escuchamos es el Never Thought, es el 623 Again Vocal, y este tema concretamente está hecho para un club de Londres que se llama Brinkworks, con las voces de Sunchild. Bueno, yo creo que no se dejó ni escuchar ni las voces, ¿verdad? Voy a ver. Aquí la tenéis, Sunshine en las voces. Luego de este tenéis el corte, el instrumental. Y luego en la cara B, la que yo quiero destacar, que se llama Neutron, el segundo corte de la cara B también es el instrumental, pero yo me voy al primer corte, vamos a escucharlo desde el principio un poquito. Se llama You Get Lost in It, es el full vocal main mix, y esto está grabado en un club de Manchester que se llama The Well House Project. Lo escuchamos, Henry Challenge con este Spaces and Places. People, friends, and music.
Chulo, ¿eh? No lo he dicho, pero estos son las voces de Lady Lynn. Las voces preciosas para este tema de Kerry Chandler, You Get Lost in It. Grabado, como he dicho, en el The Whale House Project de Manchester. Spaces and Places de Kerry Chandler, me encanta este. Aquí lo teníais, bueno, yo creo que lo he enseñado también por detrás, ¿verdad? Con la info, el picture. Bueno, lo guardamos. Todavía nos queda un vinilo y nuestro History Dance. Y este vinilo que voy a presentar ahora, de Tone Control, bueno, también nos viene, mirar, que últimamente no lo enseño, nos viene con inner sleeve, pero también de color negro. Este sí que tiene un artwork muy sencillo, lo podéis ver. El artwork, a ver si lo tengo por aquí. El artwork de, si lo pone por aquí, artwork. Bueno, no sé si lo pone por aquí. ¿Quién es el artista que ha hecho esto? Así, Alex Sullivan es el que ha hecho la portada de este tema. Y mirad, voy a poner el corte primero, me voy a quedar, porque esto es se llama Illusion, es el Theo Parris Mix, es por el que se ha sacado este vinilo, porque el original es de 2007, en la cara B está el corte original con el que vamos a empezar a escuchar. Lo curioso es que la cara B va a 45, la cara A va a 33, van a revoluciones diferentes. Y la cara A va a esa diferencia de revoluciones porque el corte es muy largo. Este Illusion es un tema que salió en 2008, que está muy perseguido, es un temazo, pero es un temazo auténtico, es de Simon Finnegan y Marcus Harris desde Londres con su sobrenombre de Tone Control, y en 2008 en su propio sello sacaron este tema, que es el que más éxito ha tenido de ellos, llamado Illusions, a través de su propio sello Tone Control Recordings. Ahora nos llega a través de Wolf Music Recordings, un sello que me encanta, es la referencia número 63 y lleva el remix de uno de los grandes, Theo Parris, desde Washington, desde USA, haciendo lo que sabe hacer Theo Parris, una exageración de tema de mucha calidad. Pero si el original, mirad, sobre el original os voy a remitir a unas palabras que dijo Kerry Chandler sobre este tema de Tone Control. Decía: es una de mis canciones favoritas, incluso la forma en que se arma la canción es honestamente de lo que se trata el house para mí. Tiene todos los elementos que amo en una sola canción. Una línea de bajo genial, una voz profunda diferente, los sonidos son geniales, batería, incluso la forma en que los hizo ese Rhodes. Se refiere al teclado Rhodes. Todo eso, todos para los que lo toco se vuelven locos. Eso es lo que dijo el maestro Kerry Chandler. Y es curioso porque este es un tema que yo siempre que lo escuché la primera vez no lo he podido tener en vinilo, porque entonces pinchaba en mucho digital. Era una época en que yo me había quitado un tiempo el vinilo, pinchaba mucho en digital y me arrepentí de no comprármelo. Por eso en cuanto lo vi que lo habían vuelto a sacar, me lo he comprado, porque tuve esa misma sensación cuando lo escuché, porque ya sabéis, en esa época venía mucho de escucharse el sonido electro. El house era un poco más acelerado, era muy difícil de encajar este tipo de música, y lo escuché y dije, madre mía, esto es el house que yo persigo, ¿no? Es tener esa combinación de sonidos de tanta calidad, ahora lo escucharemos, ese teclado asincopado, esa voz tan original y tan cálida, esa definición de la percusión, en fin, es un tema que tiene mucha calidad, tanto el original como las remezclas que ha hecho Theo Parris. Me da igual que cogéis una que otra, las dos son excepcionales, lo vais a escuchar enseguida. Y voy a tirarlo un poquito para acá, para que escuchemos un poco el original de este Illusions,
de 2007, que esto es de 2007, pero parece que sea de ahora. Tone Control, lo escuchamos un poquito y luego lo escuchamos de forma más extendida, la remezcla de Theo Parris. They say you're on my mind. Come on. You can be my fantasy. I can feel you're here with me. 'Cause you're just an illusion. You won't judge the life I lead. You could share the joy I feel. 'Cause you're just an illusion. You can be my fantasy. You're my fantasy, baby. I can feel you're here with me. 'Cause you're just an illusion. You. Bueno, me gustaría dejaros los dos de forma completa, pero tienen matices muy parecidos uno y otro, así que lo que vamos a escuchar es el remix de Theo Parris, que tampoco lo voy a poder dejar entero, porque esto no sé si pone aquí la duración, pero esto dura más de 10 minutos, es imposible. Como he dicho, la primera cara, la segunda cara va a 45 y esta primera cara 33. Es que mira el piano, es asincopado. Esto es, podríamos decir, es como el antiguo soulful, ¿no? El primer soulful de los 90, con ese sonido más deep, de cuando la música house era deep house, se transformó un poquito antes de que fuera el soulful que conocemos como tal luego a final de los 90. El soulful que venía más del sonido deep, pues esto es una combinación de deep soulful muy underground. Me encanta esta definición, que no sé quién se lo escuché, deep soulful underground. Me encanta esto, la remezcla de Theo Parris para este tema de Tone Control llamado Illusion. I can feel you're here with me.
esto es sobrenatural, ¿eh? Ya os lo digo yo. Tema excepcional, bien elaborado. Las voces, para que toméis nota, lo podéis buscar, que tiene más temas. James Coleman. Un tema que, como digo, para mí es el favorito de todos los que he presentado en el día de hoy, a través del sello Wolf Music Recordings desde UK. Esto, de hecho, todavía quedan copias por ahí a la venta, y entiendo que queden copias porque es difícil de proyectar, difícil de que encaje esto a muchas personas, porque utiliza muchos instrumentos, cosas sincopadas, es decir, que se sale totalmente de lo comercial, y eso a veces es difícil de vender. La calidad a veces está un poco reñida con la cultura. Es difícil llegar a la gente cuando es un tema bastante complejo. Bueno, va, este era el último tema de hoy. Este Illusion, bueno, no lo voy a quitar. Voy escuchando el final, porque antes de irme a por nuestro History Dance y cerrar la edición, el capítulo de Ritmo Vinilo de hoy, pues vamos a ir con algunos comentarios que nos dejáis a través de esas redes sociales. Os las repito, estamos en YouTube, en Instagram, Facebook, Mixcloud, Herdis, a través de Google Podcast, y también tenemos discos en la plataforma de compra-venta Discogs. Todos los enlaces los tenéis abajo en la descripción, y que además nos podéis seguir con el hashtag La Música de Baile en Vinilo. Bueno, mirad, tengo aquí más comentarios, por ejemplo, referentes a la última sesión, esa sesión que dedicamos a este vinilazo con palabras mayúsculas, este cuádruple álbum de Louie Vega, Expansions in the New York City. Le dedicamos una sesión en vinilo, y nuestra amiga, como siempre, Noelia Capitula, nos decía: lujazo de set que has presentado, Sergio, siempre calidad musical. Muchas gracias, Noelia, fuerte abrazo para Argentina. Limo DJ nos decía: esto tiene mucho feeling, sin duda. No sé exactamente de dónde es Limo DJ, pero le enviamos un abrazo muy grande. Clayton Farias desde Brasil también nos deja muchos comentarios y nos decía: muy buena la presentación, y se refería al inicio de la sesión con ese tema de Kerry Chandler. Hablo mucho de Kerry Chandler, pero ya veis que me gusta mucho. Y algunos que nos dejaban mensajes a través de Instagram. Toti Peña desde Buenos Aires, desde Argentina, nos decía: anoche miré el vídeo que hiciste de Louie Vega, como he dicho, el de Expansions in the New York City, ese capítulo 38 dedicado a ese cuádruple álbum, y me dice: excelente, la verdad que tu canal me encanta, gracias por compartir tu pasión, se nota todo el trabajo que hay detrás. Pues muchas gracias, Toti, fuerte abrazo para Argentina. Javier Relup nos dice: eres el mejor, saludos desde Venezuela, me encanta esta página Ritmo Vinilo, te apoyaré siempre desde mi cuenta. Pues tiene toda la razón, porque comparte muchas historias y muchas cosas de Ritmo Vinilo. Así que, Javier, muchas gracias por compartir y por llevar la música de baile en vinilo alrededor del mundo. Y por último, Scott Groups DJ nos decía en inglés, nos decía: saludos desde Detroit para ti, es un placer ver lo que estás haciendo. Pues es un placer para mí recibir tu mensaje, Scott, y es un placer para mí que estéis conectados a través siempre de un Ritmo Vinilo, a través de las redes sociales. Ya sabéis que podéis dejarnos todos los comentarios que queráis en YouTube, mandando mensajes en Instagram, dejad los comentarios en Facebook, lo que queráis, ¿vale? Yo iré seleccionando los que pueda para que no se haga muy pesado esto, y los voy diciendo por aquí. Nada más, nos vamos a ir a por nuestro History Dance, ese tema no vinculado a mi colección de house. Fuera del house, vamos a quitar un poquito de house y cerraremos con nuestro History Dance. Pero antes, hablando tanto de esa sesión de Expansions in the New York City de Louie Vega, vamos a ver cómo fue esa sesión, la sesión número 24, Expansions in the New York City, que ya la tenéis en YouTube. Vamos a por ese resumen
y cerramos y nos vamos ya y dejo de hablar. Hasta ahora. So come away, Walk the night. Oh, that's beautiful. What about my problem? What about my sorrow? What about the things that I've been dreaming of? Is it this all that they wanna say? They ain't happy that your life's your way. Special place where everything is right. La 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 la. I wanna touch the sky. Bueno, pues ya está. Hemos llegado ya al final de este capítulo número 39 de Ritmo Vinilo. Nos vamos a ir con este disco que algunos conoceréis, otros no. El señor Patrick Perky, con el sobrenombre de Night Society, con este Hold Me Tight Tonight, un tema de 1986 que no me acuerdo si salió en 12 o 13 versiones. La verdad que su época triunfó mucho. Yo voy a ir preparando porque lleva 3 cortes. En la cara A tenía el corte radio, eso se hacía mucho antes. Y venía con el corte radio, luego venía con un instrumental, que por cierto pone, el tema se llama Hold Me Tight Tonight, y lo que se hacía mucho entonces era traducir los discos que no venían en español. No sé si en Italia pasaría lo mismo. Lo traducían en castellano el título, aunque luego el vinilo no hablaba en castellano, en español. Decía, agárrame bien esta noche. Hold me tight tonight. Agárrame bien esta noche es como lo habían traducido en español. Pues bueno, es nuestro History Dance para cerrar el día de hoy. Un tema que salió a través del sello Victoria, un sello de España que estuvo muchos años, que cerró a mitad de los 90 y que luego en 2021 ha vuelto a reeditar algún tema, está volviendo a editar. Ya sabéis que ahora está de moda editar temas de Italo Disco y de Eurodisco, porque este tema es un tema de Eurodisco, lo vamos a ir poniendo. Es un tema de Eurodisco, y digo Eurodisco, la diferencia entre el Italo Disco y el Eurodisco es que cuando los temas no venían de Italia, que venían del resto de Europa, de España, de Alemania, ¿vale?, de Francia, se les puso ese sobrenombre para distinguirlos del sonido Italo Disco. El Italo Disco más tarde se convirtió en el Italo Dance y el Eurodisco más tarde se convertiría en el Eurodance. Vaya, cómo ha ido cambiando la cosa. Nada más, yo me voy a ir con esto. Nos vamos hasta 1986, sonido Eurodisco. Con esto, nuestro History Dance, me despido. Recordados que si estáis viendo esto a través de YouTube, te suscribas, le des a la campanita, le des a me gusta y lo compartas con tu gente, así llegará la música de baile en vinilo mucho más lejos y eso pues me emociona, Madre mía, qué recuerdos me trae esto. Y además te voy a recomendar que visites en YouTube nuestro apartado de listas, porque ahí voy subiendo, además de estar los capítulos y las sesiones, los in the mix, tienes un apartado donde voy subiendo toda mi colección en vinilo por géneros. Dale un vistacito. Nada más, yo me despido. Night Society, Hold Me Tight Tonight, nuestro History Dance. Yo me voy con esto, os espero en una próxima edición. Yo soy Sergio Benítez y esto, la música de baile en vinilo. Chao.